Soberano Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido, conforme a tus propósitos eternos y a tu soberanía y a tu misericordia, estar reunidos hoy en la iglesia una vez más. Señor, gracias porque nos has abierto los ojos. Mientras, Señor, el mundo persevera en andar en tinieblas, tú, Señor, nos permites ver la luz del Evangelio, ver el valor del sacrificio de Cristo y descansar en tu gracia, en tu misericordia, en tu esperanza, Señor, en tus promesas, Padre Celestial. Señor, gracias, porque Jesucristo, tu Hijo, es nuestro Salvador, porque en Él esperamos, porque sabemos que su sangre es pago suficiente por nuestros pecados y porque sabemos, Padre Celestial, que conforme a tus misericordias, Señor, veremos tu rostro. Gracias, Padre, por la esperanza de la resurrección y de la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, y gracias por la esperanza de un reinado justo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la iglesia que se reúne. Gracias también por tu iglesia, lavada con tu sangre en todo lugar donde se encuentra, porque tú la edificas, porque tú la fortaleces, porque tú, Señor, la usas para tu gloria y porque tú vendrás por tu iglesia conforme a tus promesas. A ti, oh Jehová, sea honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, seguimos estudiando la palabra del Señor. Y recuerden que estamos en el libro de Daniel. Así que vayan abriendo ahí sus Biblias en el libro de Daniel. La vez pasada comenzamos a estudiar y analizamos un poco del contexto en el que se desarrollaba el capítulo 5 del libro de Daniel. El capítulo 5 del libro de Daniel, que como habíamos hablado la vez pasada, es un texto que, aunque está seguido ahí, cuando usted lee, han pasado muchos años. Del capítulo 1 al capítulo 5 han pasado muchos años y ya no es Nabucodonosor el rey, porque Nabucodonosor ha fallecido y es su nieto Belsasar quien ostenta el puesto de rey allí, aunque Nabonido era el rey legítimo, pero siempre estuvo, como ya habíamos hablado, 10 de los 17 años que gobernó lejos de Babilonia, en un lugar que se llama Temán, en la península arábiga, lo que hacía que prácticamente el reino quedaba en manos de su hijo, que era Belsasar. Hablamos un poco del carácter de Belsasar y de cómo menospreció profundamente al Dios de Israel y las historias que habían llegado a él acerca de su abuelo y de aquel Daniel. Y habíamos visto cómo Daniel había quedado relegado, ¿verdad? Cómo había quedado rezagado, cómo había quedado olvidado, hasta el punto que en esa fiesta de grandes no fue invitado, al punto donde cuando llamaron a los sabios, él no fue llamado, y eso nos dejaba ver un poco de cómo había sido dejado atrás. Y hablamos un poco de esa circunstancia, ¿no? Esa situación en la que el creyente puede sentir que a pesar de haber trabajado mucho, su esfuerzo no se ve. Sin embargo, en Daniel, y hemos estudiado que así como el capítulo 1 gira en torno a qué, hemos hablado de eso, al corazón de Daniel, ¿verdad? Al corazón de Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad? Y hablamos de eso, ¿no? Del carácter de Daniel a través de un corazón santo. Pero también hablamos aquí de que este capítulo 5 gira en torno es al espíritu de Daniel. Muy interesante porque así cada capítulo que vamos a estudiar resalta algún aspecto en particular de Daniel y esta vez es su espíritu. El capítulo 5 gira en torno al espíritu de Daniel. Vamos a volver a leer el texto base para que volvamos a enfocarnos y para recordar que hemos estudiado de él hasta ahora. Estamos en Daniel capítulo 5. Leemos los versículos 10 al 12. Como lo hicimos la vez pasada, lo hacemos hoy también. Yo leo el 10, esta nave lee el versículo 11 y esta nave de aquí el versículo 12. ¿Están listos? Muy bien, dice la palabra del Señor. Daniel, capítulo 5, versículos 10 al 12. Leo el versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro.
Conforme a lo que dice el capítulo 11, la reina, Nitocris, ¿no? Se llamaba la reina. Nitocris, madre de Belsasar, esposa de Nabonido y hija de Nabucodonosor, entró y le recordó al rey Belsasar que había alguien olvidado, pero que ella sí recordaba quién era. Había visto a su papá en las crisis más profundas y lo había visto ser solucionadas todas esas crisis a través de este hombre que ella comienza a recomendar aquí. Versículo 11. En tu reino hay un hombre. Comienza así, ¿verdad? Uno solo. En tu reino hay un hombre. Ya los demás habían sido presentados delante del rey. Y conforme a su entendimiento de la espiritualidad, que era deficiente evidentemente por el politeísmo que se vivía en Babilonia, ella expresa el carácter de este hombre con las palabras en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y ya sabemos nosotros pues que no es necesario el plural ahí. Pero dice, en los días de tu padre se halló en él. Y ahí vienen a ver las características que se halló en él. ¿Cuáles fueron las características que se halló en Daniel? Luz, inteligencia y sabiduría. La vez pasada estudiamos acerca de cómo se había hallado en Daniel luz, ¿verdad? Cómo se había hallado en Daniel luz y cómo la escritura también habla de los creyentes y cómo en ellos se halla luz, luz para este mundo en tinieblas. Y de la misma manera en que Daniel fue luz en su tiempo y fue reconocida esa luz de manera particular, especial que había en Daniel, de la misma manera en los creyentes de hoy se debe reconocer la luz de Cristo. Y estamos en este mundo conforme a lo que dice Mateo capítulo 5, versos 14 y 16, para ser luz, ¿verdad? Somos luz. Y eso es, a su vez, nos demarca la meta que debemos tener en cuanto a nuestro estilo de vida. Y entonces, hermanos, ahí es donde desaparecen las excusas. Por ejemplo, el día de ayer yo tuve que salir tarde, relativamente tarde. Como yo estoy viejito, ya después de las 7 para mí es tarde. Entonces, pero ya yo salí en la noche y la gente estaba. Unos pintaban, otros colocaban música, otros bebían, otros hablaban, otros reían, o etcétera, etcétera. Pero todos, mis hermanos, en tinieblas. No solamente porque la noche estaba oscura, sino porque incluso una vecina decía a sus hijos y familiares ahí, y nosotros la escuchábamos desde la casa, y le decía, no es solo prender las velas, hay que rezar, ¿no? Les decía a ella, porque incluso ellos perciben, las mismas personas que los que son algo religiosos, se dan cuenta que eso que están haciendo no es andar en luz, no era el objetivo de la actividad. Entonces el mundo anda en tinieblas, y cuando la Biblia nos dice que nosotros andemos en luz y que reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas y no participemos de ellas, pues nos da una directriz acerca de qué debemos estar haciendo y a qué no le debemos perder el tiempo, o en qué no debemos invertir nuestros recursos, en qué no debemos gastar nuestra vida, nuestro esfuerzo. Y por eso es lamentable que adoptemos prácticas ajenas al cristianismo bíblico porque las recibimos de atrás. Y recuerden que la Biblia dice que Dios nos redimió de la mala manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. O sea que la excusa que tenemos de que es tradición, que eso es una excusa, ¿no? No, pero es que en la casa siempre se ha hecho. En la casa mía siempre se ha hecho esto. Y entonces tomamos eso como excusa. Pero es que la Biblia nos deja claro que no tenemos excusa en decir que esa fue la tradición que recibimos de nuestros padres. Incluso las tradiciones deben ser analizadas por nosotros. ¿Qué objetivo tienen? ¿Cómo me edifican espiritualmente? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible que la hija mía, que es autista y tiene 4 años,
pasa por la calle y pregunta por qué la gente prende velas. Pero la mayoría de los que están encendiendo velas no saben por qué están encendiendo las velas. Y entonces la excusa es porque así me acostumbró mi mamá, porque esto lo hemos hecho en la casa toda la vida. Pero noten que cada práctica que tenemos en nuestra casa trae luz o trae tinieblas a los que viven dentro de ella. Y a veces lo que hacemos es, ¿por qué les digo esto? Porque Dios le dijo a Israel, haz esta cena así, así, asado, mata un carnero y no le partas ningún hueso y vístete de esta manera y cómelo apresuradamente. ¿Para qué? Para que cuando tus hijos estén haciendo lo mismo, ellos, la situación les lleve a preguntarse, papá, ¿por qué nos cambiamos así? ¿Por qué estamos comiendo a toda velocidad? ¿Por qué preparamos siempre este carnero? Y tú les dirás, porque esta es la Pascua de Jehová, porque Jehová hizo esto, esto y esto y esto. Y de esa manera, en lugar de traerle tinieblas al hijo, le iba a traer luz. Entonces miren que hasta las prácticas diarias deben tener un sentido. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos vestimos así? ¿Por qué mamá en la casa la mejor ropa es para el domingo? Algún sentido debe tener. Espero que así sea, pero esa es la idea. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque es que vamos a hacer lo más importante que podemos hacer durante toda la semana, lo vamos a hacer hoy. Tiene que haber un sentido en lo que yo hago. Y mis prácticas religiosas, porque hermanos, aquí estamos muchos, pero muchos pueden ser religiosos nada más. Los que vienen y así como están aquí podrían estar en cualquier iglesia, de eso no se trata. Hay que entender por qué hacemos las cosas. Hay que esclarecer el sentido de nuestra fe. Hay muchas maneras de practicar la vida cristiana. Hay muchos estilos en que las iglesias se reúnen, se congregan, pero las prácticas que se hacen dentro de una iglesia tienen que tener sentido. No las puedo hacer simplemente porque las recibí, porque entonces yo permanezco en tinieblas. Entonces lo primero era que si alguien necesitaba entender el sentido de las cosas tenía que ir a Daniel, porque en Daniel se hallaba luz. Ahora, hermanos, si alguien quiere entender cómo acercarse a Dios y por qué se practican ciertas cosas en la iglesia, puede ir a usted y usted le puede dar luz de eso. O usted le va a decir, como dice el de afuera, así me enseñó mi mamá. Y ahí entonces no podemos permitir nosotros caer en el mismo círculo de tinieblas que tiene el mundo. Porque aunque vengamos a una iglesia donde se predique la sana doctrina, si no entendemos lo que estamos haciendo, si no comprendemos nuestra fe, pues estamos en tinieblas. Estamos fregados, está mejor esa frase. Entonces, hermanos, lo primero que se halló en Daniel y que Nitocris le dijo a Belsasar es, en él se halló luz. Pero no era lo único. Pues lo segundo, inteligencia. En Daniel se halló inteligencia. Qué interesante. ¿Quién puede leer Daniel 1:7? Alguien que lo lea fuerte, por favor. No, el 7. ¿Es el 7? Ah, bueno, entonces déme el 17. Ese 7. ¿Qué les dio Dios? Conocimiento e inteligencia en todas las letras. Entonces ya la misma Biblia nos ha dicho ahí, gracias a Dios dimos con el versículo que era, que en el 1:17, que Dios había bendecido a Daniel con inteligencia. Pero hermanos, Daniel era más que un intelectual. Intelectuales había muchos. Babilonia estaba lleno de la gente con mejor coeficiente intelectual que podía haber en todos los reinos, estaban ahí sirviendo en el palacio de Babilonia, porque el sistema que tenía el rey para traer gente y educarla ahí, estimulaba y llevaba a que las personas más inteligentes terminaran trabajando en el palacio real. Entonces, gente inteligente era lo que había ahí, muchísima gente inteligente. Pero es que la inteligencia de Daniel no era el intelectualismo al que nosotros estamos acostumbrados o como nosotros interpretamos la palabra inteligencia, sino que la inteligencia de Daniel era conforme a como la palabra de Dios describe lo que es la inteligencia. Y entonces vamos a intentar hoy reemplazar una terminología que es muy propia de nuestro léxico común, porque ese sí es un término que usamos todos los días, no, aquí sí es inteligente, es muy inteligente, y vamos a intentar entender qué es ser inteligente, pero a la luz de la palabra de Dios.
Y van a darse cuenta que el concepto queda lejos y que lo que nosotros pensamos que es alguien inteligente es más bien un intelectual. Y que ser inteligente no implica tener unas pruebas de IFES muy altas o un coeficiente intelectual que resalte sobre el de los demás. Nuestro lenguaje moderno sí confunde mucho el término inteligencia con intelectualidad. ¿Por qué? Porque creemos nosotros que alguien que habla de manera muy culta, que profundiza en algún área del conocimiento, cualesquiera sea, es muy inteligente. Y así lo describimos, ¿verdad? Él es muy inteligente, ella es muy inteligente. La Biblia no, la Biblia describe la inteligencia de otra manera. Vamos rápidamente a dos citas bíblicas. Una en Proverbios y otra en Job. Aquí buscan Proverbios, aquí buscan Job. Los de Proverbios buscan el capítulo 9, el versículo 10. Y los de Job buscan 28-28. Repito, aquí Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Por este lado, Job 28-28. Adelante. ¿Listos acá? Muy bien. Entonces todos tienen abierta la Biblia en la cita que les corresponde. Y los que tienen Job 28-28, primero van a escuchar a los que tienen Proverbios 9-10 leer. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno, paremos ahí antes de pasar a Job. Aquí nos describen dos cosas: sabiduría e inteligencia. ¿Qué es sabiduría según la Biblia? El temor de Jehová es la manera de comenzar a ser sabio. Por eso dice el principio, el fundamento, la base de una persona que llega a ser sabia es que le tenga temor a Dios. Ahí está el principio. Pero aquí nos describe el aspecto el que estamos estudiando, que es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia según este versículo? ¿Qué es conocimiento del Santísimo? ¿Qué es eso? ¿Ah? Sí. Es saber, conocer es saber. Bueno, ¿qué más? ¿Qué es conocer? ¿Usted conoce al presidente? Claro. ¿Pero lo conoce de verdad? Ah, eso es conocer. Ya vimos. Una cosa es saber de oídas te había oído. Es por allá. Pero conocer habla de realmente acercarse cada vez más y llegar a saber qué le agrada, qué le gusta, cómo piensa. Eso sí es conocer. Entonces ya con eso queda claro qué es conocer, ¿verdad? Así, de esa manera. Ahora vamos con lo siguiente, que es Job 28-28. Vamos aquí a escuchar a esta nave que nos va a leer Job 28-28 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Entonces aquí tenemos otra vez un patrón. Sabiduría, inteligencia. ¿Cómo nos describe la sabiduría? Vuelve a ser exactamente lo mismo que estudiamos en Proverbios, exactamente lo mismo. Pero hay una variante cuando describe a la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia aquí? Apartarse del mal. Apartarse del mal. Entonces ya con estos dos versículos entendemos que la intelectualidad y la inteligencia bíblica no es equivalente, no es lo mismo. Según esos dos versículos, ¿cómo describiría usted la inteligencia bíblica? ¿Qué es ser inteligente bíblicamente? Alguien que me diga, es esto. Resumido, si uno estuviera haciendo un diccionario, inteligencia bíblica es conocer a Dios y apartarse del mal. Eso es inteligencia bíblica. ¿Ve que es muy diferente a la intelectualidad? Muy diferente a lo que uno quiere. Conocer a Dios y apartarse de lo malo es ser inteligente. La intelectualidad es muy buena, hermanos. O sea, no hay razones para mantenerse ignorante de las cosas que uno necesita saber. Y una mente curiosa es un privilegio. Una persona, yo siempre le recalco eso a mi hijo, sobre todo a mi hijo. Aquí está. Bueno, entonces yo siempre le resalto eso. Le muestro alguna cosa y le digo, vos no te preguntás cómo funciona eso. No. Él con que la cosa funcione, está contento, ¿verdad? Pero es que de eso se trata, saber más, de conocer. Y eso es maravilloso. Una mente curiosa que quiere saber cómo funcionan las cosas, que sabe que hay un área en la que es débil y se cultiva en esa área. O sea, una persona intelectual, ser intelectual no es malo, ser intelectual no es pecado y al contrario,
a mi parecer, es una virtud. La persona intelectual puede ser un instrumento de Dios maravilloso. El problema es que la intelectualidad tiene un efecto espiritual muy parecido al dinero, y es que llena el corazón de soberbia, de orgullo, así como la persona que es adinerada, pudiente, eh, es reacia a escuchar porque se cree superior, porque ha alcanzado más en la vida, porque tiene mayor cantidad de bienes, etcétera, y porque menosprecia que una persona que considera menor en esas áreas venga a hablarle. Lo mismo pasa con el intelectual que sabe que es intelectual, que sabe que es conocedor, que tiene unos cartones colgando en la pared, que certifican de diferentes universidades, que él ha estudiado más que los demás y que deberían decirle doctor donde lo vean pasar. Entonces empieza a llenar su corazón, porque el corazón es engañoso y perverso, a llenarse el corazón de soberbia, de orgullo. Y es por eso es que es muy natural encontrar personas intelectuales que son reacias a escuchar la palabra del Señor y a escuchar de Dios. Rechazan a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es que aceptar a Dios, la existencia misma de Dios, es aceptar que yo tengo que humillarme delante de alguien. Que todo lo que soy, que todo lo que tengo, que todo lo que he alcanzado en la vida se lo debo a alguien. Que no hay nada en mí realmente. Que eso de lo que yo me jacto no, no es que yo sea superior a los demás, es simplemente que lo he recibido por gracia. Y entonces ahí todo el orgullo queda desarmado. Y el hombre, sin importar qué tanto dinero tenga o qué tan intelectual sea, cuando reconoce a Dios, termina a los pies de ese Dios, diciendo, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que yo soy es tuyo. Y yo sé que me puedes quitar todo cuando quieras. Y entonces la persona no quiere eso, porque eso le alimenta su orgullo, el sentir que él mismo ha alcanzado las cosas. Qué importante, hermanos, la inteligencia bíblica. Porque la inteligencia bíblica no depende de si usted es el mejor de su curso, o si usted tiene títulos, o si usted sabe leer o no, o si usted es conocedor o no es conocedor. De eso no se trata. La inteligencia bíblica son dos factores muy sencillos. Es inteligente aquel que conoce a Dios, se esfuerza por conocer a ese Dios. Y segundo, se aparta del mal. Esa es la persona realmente inteligente. Muchas veces el intelectual se entrega a hacer lo malo y usted escucha, no, es un excelente abogado, es un excelente ingeniero, pero eso vive torcido, sí, eso es bueno para los torcidos, o ese no vive, el vicio se lo tiene llevado. Eso vamos a ver, si no lo encontrás borracho, lo puedes contratar. Ese tipo de hombres, de personas, ¿qué pasa? Muy intelectuales, pero no se apartan del mal, no se apartan del mal. No se pueden apartar del mal. Entonces no son inteligentes, no son, son intelectuales. Ahí borrachos le entregan una cátedra a usted del área que se estudiaron. Usted le puede sacar toda la información que quieran ahí, pero están en las tinieblas. No son inteligentes, son intelectuales. Entonces reemplacemos, ¿no? Nosotros en nuestra mente la idea de que es muy inteligente y empezamos a admirar a ese que es inteligente. Hermano, eso es ser inteligente, conocer a Dios y apartarse del mal. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Vamos a que toda la iglesia lea al unísono, toda la iglesia al unísono, versión Reina Valera 60 en lo posible. Si usted tiene otra versión, mira aquí al tablero y ahí le van a mostrar cuál es la versión que vamos a leer. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hermano, qué maravilla esta realidad. El Señor Jesucristo, la obra del Padre de amor, la obra hecha a favor nuestro, consuela el corazón del creyente. La iglesia que es consolada por la consolación que hay en Cristo Jesús, por la obra que Dios ha hecho a favor nuestro. La iglesia que está unida en, ¿qué es lo que la une? Unidos, dice, en amor. Va por buen camino, va por buen camino. Siendo consolados por Dios, unidos en amor, vamos por buen camino. Porque dice ahí, hasta
alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Oiga, suena elevadísima la cosa, ¿no? Las riquezas de pleno entendimiento. ¿A fin de qué? ¿De que usted sepa ingeniería y matemáticas y física? No, no, ¿verdad? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Por qué es importante conocerles? Porque en Él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hermano, no hay mayor fuente de conocimiento puro, limpio, real, acerca de la naturaleza misma de las cosas, acerca de la naturaleza moral de las cosas, acerca de la forma correcta de las cosas, que en Dios. Y hoy en día abundan los maestros, ¿saben? Yo abro el Face a mirar y me salen un montón de, ¿cómo que le dicen ahora? Coach. No sé, porque yo no sé inglés. ¿Verdad? Ahí son personas que dicen que te van a entrenar en finanzas. Esa gente como que sabe que uno está pobre y le sale a uno videos de gente para enseñarle a invertir en la bolsa. No tengo para llenar la bolsa del mercado y voy a invertir en la bolsa de valores, pero bueno, ahí está. Esa tendencia a que le aparecen unos maestros de todo. De lo que usted hable, como el celular lo escucha usted, entonces usted habla y el celular le bota lo que usted dice. Usted en algún momento dice que quiere aprender carpintería, va a ver que llega a la casa y le salen cursos online. Hay maestros, maestros, maestros de todo. Y abundan los maestros, muchos de ellos son vendedores de humo, o sea, falsos maestros, que también los hay en la vida espiritual, no se puede negar. Pero lo que sí es cierto es que en Dios Padre, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esos tesoros de la sabiduría y el conocimiento están a disposición del creyente, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se han escuchado este texto? ¿No? Así que tenemos las herramientas para alcanzar el verdadero conocimiento, lo que verdaderamente importa de este universo, que es Dios. Hermanos, conocer a Dios es un privilegio de los creyentes. ¿Por qué? ¿Cómo actúa el impío ante la realidad de Dios? Participen. ¿Cómo actúa un impío ante la realidad de la existencia de Dios? Lo niega, unos lo niegan, ¿qué más? Incredulidad, burla, ¿qué más? Menosprecio o una aparente aceptación de que todo lo que usted dijo sí es así, pero al final no es nada, no le caminan a uno nada. Entonces, esa reacción es un impedimento, mientras que el creyente ante la realidad de Dios se rinde, se rinde. ¿Para qué peleo con un ser que es así, como lo describe la Biblia? Es imposible. Me rindo ante Él, me humillo ante Él, que Él haga, que Él me enseñe. Por eso tenemos esa posibilidad, hermanos, de que rendidos a los pies de Cristo, estamos en el lugar más elevado que un ser humano pueda alcanzar. No es frase mía, ¿no? Lo dijo Albert Einstein. No hay, el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Y esa es una realidad. Existen muchos conocimientos útiles en la vida y usted puede dedicarse a conocer muchas cosas, pero nada tan útil y tan beneficioso para el ser humano como conocer a Dios. Conocer a Cristo, conocer a Dios, es el tesoro más grande del ser humano. Entonces, usted va a empezar a ver otro tipo de inteligencia. Va a notar que los inteligentes son aquellos que se esfuerzan por conocer a Dios y por apartarse de él. Esa es la verdadera inteligencia. Esa se halló en Daniel. Realmente Daniel conocía a Dios. ¿Qué más se halló en Daniel, según el texto de Daniel? Sabiduría, muy bien. Sabiduría. Era un hombre extraordinario, un carácter especial, porque se halló en él sabiduría. Daniel era sabio. Sus consejos, acertadísimos, acertadísimos. Y superaba en capacidad a todos los brujos, a todos los consejeros del rey. Pero esa sabiduría de Daniel, que era mayor, porque la frase de Nitocris es, en él había un espíritu mayor. Y eso es una frase importante, un espíritu mayor. Los otros también tenían alguna relación espiritual, pero el espíritu que había en Daniel era un espíritu mayor. Y se halló en él sabiduría, y esa sabiduría tiene un origen en Dios. Vamos a un texto que está en Daniel capítulo 2, muy conocidísimo.
El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, se le olvidó el sueño y exigió que los sabios del reino no solamente le dijeran la interpretación del sueño, que eso cualquiera se la había podido dar así fuera inventada, sino que le dijeran que había soñado. Entonces les puso el trabajo muy difícil. Eso solamente se le ocurre a Nabucodonosor y a las mujeres. Se levantan y dicen, amor, adivina que soñé. Solamente a ella se le ocurre eso, ¿no? Ella solamente, Nabucodonosor y las mujeres. Eso no hay más. Pero es muy interesante, ¿no? Llega Nabucodonosor con ese mío, adivinen qué soñé y si no adivinan los mato. Esa fue la de Nabucodonosor esta vez. Entonces decide Nabucodonosor dar de baja a todos esos que él estaba manteniendo, porque si estaba pagando una cantidad de salarios y ninguno le podía dar la respuesta, pues ¿para qué pago salarios? Mejor los paso al papayo y me ahorro esa platica y no los tengo que liquidar. Bueno, en realidad los iba a liquidar también. Y entonces, entre esos sabios, entre la fila de sabios, se contaba Daniel, que en ese entonces también era menospreciado porque no era de los más famosos de los sabios. Simplemente era uno más en la lista. Sin embargo, en Daniel capítulo 2, versículo 16, pueden ir conmigo a sus Biblias, dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación de ese sueño al rey. Pero vamos a ver para qué era el tiempo. A ver para qué era el tiempo. Importantísimo aquí. Continuamos leyendo. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, lean conmigo, sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Paremos. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Se halló en Daniel sabiduría. A ti, oh Dios de mis padres, te alabo, porque me has dado sabiduría. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Ahí termina esa porción de la palabra que nos recuerda cuál es la fuente real de la sabiduría. Cuando el rey Nabucodonosor exigió que alguien le dijera lo que había soñado, el significado, el asunto se salió de la capacidad humana. Porque por más que las mujeres le digan a usted, adivine qué soñé, eso no se puede, ¿verdad? Eso no se puede. Yo le digo a la mujer, adivina qué soñé. ¿Quién sabe qué soñaría? Bueno, no es nada malo, pero adivina qué soñé. Pero ¿quién no se puede? No se puede. Se sale de la capacidad humana adivinar o realmente saber qué hay en los sueños de ese rey o qué hay en los sueños de otra persona. Sin embargo, el asunto no está escondido ante Dios. No está escondido ante Dios. Y esa es la realidad. No importa qué tan bueno fuera el brujo, porque eso no, más que sabios eran brujos, lo que había allá, no había ninguno que pudiera revelar. Solamente Daniel pudo revelar el sueño y Daniel lo logró hacer solamente por medio de una dependencia absoluta de Dios. El espíritu superior del que hablaba Nitocris, cuando le dijo a Belsasar, llame a Daniel, en él hay un espíritu superior. Se halló en él un espíritu superior. Ese espíritu superior no era otro sino el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es un espíritu superior que reveló a Daniel. Y es el mismo que obra en los creyentes. No para revelarnos los significados de los sueños, porque yo no sé por qué a los creyentes les gusta andar como brujos, hombre. Pensando en qué soñé y qué significará. Teniendo una Biblia llena de polvo en la casa, ¿qué importa lo que usted haya soñado, hermano? Lo que diga la Biblia, eso es lo que importa. Ahora,
Si usted lo que lo soñó lo dejó inquieto, pues vaya a la Biblia, que el Señor le aclare en la Biblia. Porque la mayor revelación, la fuente más fidedigna de revelación es la Biblia. Ahí está para nosotros lo que tenemos que saber para conocer al Dios verdadero, está en la Biblia. Entonces, no es para que Dios nos dé palabras mágicas, no es para que Dios nos dé fórmulas, no es para que Dios nos diga qué número vamos a echar en el chance. Me soñé con tal número, lo voy a echar en el chance porque eso fue Dios que me lo reveló. Pues déjense esa vaina, hombre, eso no es así. Y reducen a Dios en lo que realmente es Dios. Le quitan a Dios la gloria, la majestad con esto. Entonces no hagan esas cosas, hermanos. No termine usted con esas cosas. Mejor vamos a la Biblia, primero a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 2. Hermanos, el espíritu que Dios puso en nosotros, lo puso Dios para que nos revelara lo que Dios nos ha concedido por medio de Jesucristo. Eso dice la Biblia. Y entonces esa cita no está ahí. Se las digo, primero a los Corintios 2, 9 al 13. Se las leo y ustedes las leen ahí mentalmente. Yo la leo y ustedes la leen ahí mentalmente. Dice la Biblia: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué nos dio el espíritu? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo entonces? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oiga, no lo que Dios nos va a conceder, sino lo que Dios nos ha concedido. Está hablando de una obra terminada en la cruz. Pero la única manera de que usted comprenda la grandeza de lo que Dios ha hecho por usted en la cruz es que usted tenga morando en usted el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen así? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, aquí nos revela otra cosa, que hay otro tipo de sabiduría. ¿Cuál es? O sea que, a ver, así como había el peligro de esa forma equivocada de entender el concepto de inteligencia, que lo hay, ¿verdad? Que confundimos inteligencia con intelectualidad, también hay peligro al no entender que hay dos maneras en que se manifiesta, hablamos entre comillas, la sabiduría. La que habla aquí, la sabiduría humana, y la otra, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría divina. Entonces también hay que hacer mención de esta realidad, de que hay dos tipos de sabiduría. Eso está en el libro de Santiago. Busque usted allí en la Biblia. Santiago capítulo 3. ¿Están allí? Los versículos 13 al 18. Van leyendo mentalmente. Cuando yo me calle, ustedes siguen. ¿Listo? Este es el ejercicio que vamos a hacer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mire el contraste tan fuerte que hay entre lo que es la sabiduría terrenal. Vamos a ver características de la sabiduría humana. A ver, miremoslas ahí en la Biblia. Ustedes me las van diciendo. ¿Listo? Características de la sabiduría humana.
Primero, es terrenal, muy bien. Segundo, es animal. Segundo, es diabólica. ¿Qué produce? Celos. ¿Qué más? Contención. ¿Qué más? Perturbación. ¿Y qué más? Obras perversas. Hermanos, la gente llama sabiduría a eso, usted sabe. Y le dicen así a la gente, más avispado. Avispado. Pura malicia indigna. ¿Verdad? Hay gente, esa es la sabiduría del mundo. No, ese sí es avispado, eso no. Imagínate la vuelta que hizo. Un trinquete ahí y estafó al otro y robó y quedó él bien acomodado y le robó la tierra al otro y le sacó la casa al otro y le estafó al otro y no sé qué. Es muy sabio, ese es un avispado. No, hermano, eso es, ¿qué tipo de sabiduría? Terrenal, animal o diabólica. Diabólica porque es motivada por Satanás. Es Satanás el que obra a través de ellos. Pero el término animal, ¿qué quiere decir? Totalmente instintiva. Es la idea de intentar cumplir las necesidades de su carne animal. Porque en eso tienen razón, que estamos morando en un cuerpo animal, digámoslo así. Y tiene sus pasiones, sus deseos, su avaricia y todo eso, que es muy natural en la naturaleza. Y por eso es que la gente justifica los pecados diciendo, no, esa es la ley de la selva. ¿Verdad? La ley de la supervivencia del más fuerte, del más apto. Eso es natural. Esos son los cristianos que son bobos, pero no, eso es la ley de la selva. No, hermano, eso es sabiduría animal, terrenal y diabólica. No se confunda, no llame a eso sabiduría. La verdadera sabiduría, la que gozaba Daniel, la que viene de lo alto, ¿cómo es? Vamos a mirar. ¡Uy, qué lujo! Pura, ¿qué más? Pacífica, vea, amable, benigna. Pare ahí, hagamos el contraste. Pura, benigna, o sea, trae el bien a otros. Amable, está procurando siempre está hablando del efecto que tiene el prójimo. Todas esas palabras hablan del efecto que tiene el prójimo. Pacífica. No es a ver cómo me defiendo, cómo peleo. Yo no me dejo, yo caso que yo soy bobo. No, no se trata de eso. Esa es la sabiduría animal. Que le dice a usted, a mí no se le sube la testosterona y usted dice, yo le doy también. No, de eso no se trata. Aquí está claramente cómo es la sabiduría que viene a lo alto, sin perturbación, sin obras perversas, sino pacífica, amable, benigna, llena de ¿qué? ¿Qué es misericordia? Eso sí, ¿verdad? Al que acerca su corazón al miserable, al que nada te puede devolver. Usted cree que la persona que practica la sabiduría terrenal piensa en el que está llevado y en el que necesita nada. No está ahí, ese no está en la cabeza de ese. ¿Qué más? Llena de buenos frutos. Miren que el otro dice, allá hay toda obra perversa. Y aquí, de buenos frutos. Sin incertidumbres, con certeza, con convicción de las cosas. Sin hipocresías. No tengo que mentir, no tengo que lambonear, no tengo que ser para sacar beneficios, no me interesa eso. Qué importante entonces entender que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, no para aquellos que practican la sabiduría terrenal. Hay que empezar a abandonar. Si usted aprendió, si entre las malas maneras de vivir que aprendió de sus padres, aprendió a, como dicen, no ser bobo, ¿no? No sea bobo. Usted no sea bobo. Usted métale eso a otro. ¿Cómo se va a dejar engañar? Olvídese de esa sabiduría. Esa es terrenal, animal y diabólica. Y empieza a cultivar una sabiduría que venga de lo alto, de la que tenía Daniel. Porque muchos procuraron hacerle el mal, pero el Señor fue su defensor. Seguiremos estudiando a Daniel y su carácter en la próxima clase. Por hoy vamos a terminar diciendo que un espíritu superior provee al hombre de luz, de sabiduría e inteligencia verdadera. Y que el Señor nos guíe a lo mismo. Pongámonos de pie. Soberano Señor y Padre Celestial, ¿cuántas veces hemos estado trabajando en pos de la sabiduría que es falsa, de la inteligencia que es falsa, Señor, de todos esos atributos, Padre Celestial, que el mundo nos engaña y nos hace ver de una falsa luz mientras andamos en tinieblas y en pos de las tinieblas? Concédenos, Señor, que como Daniel tenía un carácter con un espíritu superior, nosotros también seamos
guiados por el mismo Espíritu, para hacer luz a otros, para traer a nuestra vida la inteligencia verdadera, para traer a nuestra vida la sabiduría verdadera. Porque sabemos, oh Señor Jesucristo, que tú moriste por nosotros para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, para guiarnos, Señor, a hacer luz para otros y para también para cambiar nuestra pasada de manera de vivir llena de tinieblas, llena de mentiras, por una manera de vivir conforme a Cristo. Señor, a ti sea la gloria, la honra en tu iglesia, porque somos tuyos, porque tú nos compraste y porque tú eres merecedor de todo honor. Y concédenos, Señor, corregir las cosas que hay que corregir en nuestras vidas y empezar a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien.